Muy bien, amigos, el domingo hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Hay 17 listas que se están disputando, 30 bancas. Nosotros acá en Gelatina hemos invitado, no quiero decir a todos porque son 17, pero sí a la mayoría, los que entendemos que son los más representativos. Ayer estuvo Vanina Biasio y a la mañana estuvo Yamil Santoro, Luca Bonfante. Mañana viene Kim, viene Santoro, Leandro, y el jueves viene Lula Levy y Horacio Rodríguez Larreta. Hoy nos toca recibir a quien viene en representación del partido que gobierna la ciudad hace 18 años, pero antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría recordarles que Gelatina se sostiene gracias al aporte de nuestra comunidad, así que ingresen a gelatina.com.ar o escaneen el QR que figura en pantalla para que nosotros podamos seguir haciendo esto. Hoy vamos a hablar con la jefa de campaña del PRO en la ciudad. Bienvenida, María Eugenia Vidal. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo viene esta campaña, estos últimos 5 días de campaña? Te estaba contando que con mucha intensidad. Esta es una campaña donde hemos estado mucho en la calle, que a mí me gusta eso, escuchar, hablar con la gente. Todos, no solo los candidatos. Que estoy muy contenta con la candidata que elegimos, que es como una segunda generación PRO. Me parece que está bueno. Yo ya desde el 19 que trabajo fuertemente para que el partido se renueve y para que nuevas caras se vean. Y creo que Silvia se merecía que los porteños la conozcan y conozcan sus ideas y su historia. Así que estoy contenta con haber llevado a Silvia de candidata y a todo un equipo detrás, porque no está ella sola. Hay nuevos también como Rocío Figueroa, que tiene menos de 30 y también está quinta en la lista, o Daro Nieto. Creo que este tema de que el PRO se haya renovado es una apuesta que vale la pena hacer. Casi todos los partidos, por no decir todos, o por lo menos los más importantes en las encuestas, van divididos o tienen divisiones o listas que uno podría pensar como una suerte de colectoras. ¿Qué análisis haces de esto? En general, después vamos puntualmente al caso del PRO. ¿Por qué pensás que pasa esto? Bueno, sin duda esto empezó a pasar fuerte a partir del 23, ¿no? A partir del triunfo de Milei. Creo que fue un poco un parteaguas y se generó una discusión interna alrededor de los partidos sobre que había cosas que ya estaban agotadas. Bueno, las formas de comunicación, esto que vos hacés, que no existía hasta hace poco tiempo, ¿no? Todo va cambiando, todos los cambios tecnológicos cuestionan el statu quo y los sistemas que a lo mejor antes pensábamos que funcionaban ya no funcionan más. Y eso genera discusiones y genera debates sobre dónde pararse, qué ideas defender, qué convicciones, dónde quedarse, qué hacer. Y bueno, creo que estamos viendo un poco eso. Ahora, uno repasa la historia del PRO o de Juntos por el Cambio y ve que en las elecciones del 23 había 2 candidatos a presidente que ahora pareciera que tanto con Macri, no sé cómo es tu caso personal, pero lo pienso políticamente, están distanciados, están, no sé si peleados, pero políticamente distanciados, tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich. Hablabas de una renovación a cargo de Silvia Lospenato y otros dirigentes. ¿Qué quedó del PRO original y hacia dónde apunta esta renovación de la cual hablas? Digámoslo con todas las letras, ni Patricia ni Horacio están más en el PRO. Se fueron del PRO, no están distanciados, no son más PRO. Patricia se afilió a otro partido, a La Libertad Avanza, o sea que ya está formalmente afiliada a otro partido, y Horacio se presenta por otro partido que no es el PRO. Entonces, está bueno ahora que faltan pocos días saber dónde está cada uno y qué eligió cada uno. Y el PRO es mucho más que Mauricio Macri. El PRO es un equipo enorme de gente, una generación de dirigentes de la que yo me siento parte, que nacimos en el gobierno de la ciudad y que hoy muchos ocupan otros roles. Pienso desde Guillermo Montenegro, que es intendente de Mar del Plata, Néstor Grindetti, el propio Diego Santilli, mi caso, el caso de, en su momento, Guillermo Dietrich. Digo, hay mucha gente. Clara Mucio, que hoy es vicejefa, nació de ese primer PRO inicial, donde ella era muy chica y hoy es vicejefa de la ciudad. El propio Jorge Macri. Mauricio generó una primer camada de dirigentes que ocupó lugares muy importantes. Bueno, ahora nuestra tarea es que esa mayor parte de esa camada de dirigentes hoy sigue siendo parte del PRO. La decisión de Horacio y de Patricia fue de Horacio y de Patricia. El PRO, por supuesto, tiene un fundador que es Mauricio Macri y un liderazgo de Mauricio Macri, pero tiene un montón de gente en todo el país, intendentes, diputados jóvenes nuevos, la ves a Dayana Fernández Molero, hay cada vez Martín Yesa, gente que sigue creciendo, y yo creo que a esa gente hay que iluminarla cada vez más y darle cada vez más lugar. ¿Y son pérdidas importantes para ustedes? ¿Hay algún tipo de responsabilidad política de parte del PRO en no poder contener a Patricia y a Horacio Rodríguez Larreta? ¿A Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? Si esto se hubiera producido después de un triunfo electoral,
Te diría, sí, el partido tiene que hacer una autocrítica. Ahora, después de una derrota, yo estoy siempre en el mismo lugar. Hace 20 años que hago política. Empecé en el PRO y sigo en el PRO. No vine a hacer política solo para ganar elecciones. Vine a hacer política para defender las cosas en las que creo y para defender mis convicciones. Si mi partido no cambia, yo no cambio de partido. Y mi partido no cambió. Entonces, si vos te vas después de una derrota y dejás de ser parte después de una derrota, y mucho más, si te vas al partido que gana, bueno, me parece que la responsabilidad no es del lugar donde fuiste, sino que es tuya. Se lo preguntaremos a Rodríguez Larreta cuando venga el jueves. A Patricia Bullrich no creo que... Pues sí que no va a venir. No creo que la invitemos, ¿sabes? No creo que la invitemos a Patricia Bullrich. Pero bueno, quizás en algún momento viene, no lo sé. El otro día lo escuchaba a Mauricio Macri con Silvia Los Penato decir algo que a la candidata se ve que no le gustó tanto, que decía, bueno, tenemos chance de perder, ¿no? Porque se nos divide el voto con Larreta y se nos divide el voto con los libertarios. ¿Coincidís con este análisis? Nosotros planteamos desde el primer día que por primera vez el kirchnerismo en la ciudad, con los mismos votos que siempre tuvo, que tuvo un electorado que elección tras elección lo siguió, puede ganar la ciudad de Buenos Aires. No lo escondemos, no le mentimos a los porteños. Está claro que hoy ir divididos, que la decisión de Horacio termina favoreciendo el triunfo del kirchnerismo, lo mismo de la Libertad Avanza de concentrar su pelea de cambio en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez el último lugar a donde yo hubiera ido a dar la pelea, no solo porque los acompañamos en el Congreso durante el último año, sino porque yo creo que es el lugar donde menos peleas de cambio profundo hay que dar en relación a otras provincias. Y viendo el trato que tiene tanto Milei como sus principales funcionarios con respecto a Macri, al PRO y a la gestión en la ciudad, ¿te arrepentís de haberle votado todo en el Congreso? No, porque mi voto no tuvo que ver con cómo nos trataban en la ciudad. De hecho, empezaron a votarnos en contra mucho antes de varias votaciones donde yo acompañé al gobierno. Empezaron a votarnos en contra en la legislatura. Claro, ¿decís? claro, lo hice por convicción. A ver, yo creo, te voy a poner un punto más antes de partida. Yo nací a la política desde lo social. Nací a la política recorriendo barrios pobres. Lo hice incluso antes de ser parte del PRO y lo seguí haciendo mientras fui parte del PRO. Cuando fui ministra de Desarrollo Social de Mauricio, cuando fui vicejefa, cuando fui gobernadora y no iba a los barrios, iba todas las semanas y la mayoría de las veces nunca fui con una cámara ni a contar que iba. Y fui conociendo de cerca. Por supuesto que no puedo vivir lo mismo que vive alguien que vive en esos barrios todo el día, pero me preocupé bastante por conocer y por entender lo que pasaba. Cuando un programa económico fracasa, no importa cuál sea. Puede ser el de Alberto Fernández, puede ser el de Kicillof o puede ser el de Milei. Los lugares que peor la pasan son esos. Porque los que somos clase media o los que son clase alta pueden volverse un poco más pobres. El pobre cuando se vuelve un poco más pobre va a un lugar de infierno. Eso fue lo que pasó en el 89, eso fue lo que pasó en el 2001. Se quiebra y se rompe todo. Y eso que se rompe tarda mucho tiempo en recuperarse. Aun cuando la economía después crezca y rebote, esa gente se queda fuera por mucho tiempo. Y no son poquitos, ¿eh? En el 89 fueron 10 millones. En el 2001 fueron 9,5 millones. Y después del gobierno de Alberto fueron 3,5 millones. Cada vez que un programa económico fracasa, eso es el saldo. Y yo creo que el programa de Milei, y ahí sí coincidimos en las ideas, tiene mucho del programa que había propuesto Hernán Lacunza, que había propuesto Luciano Laspina. Entonces ahí no vale la pena, digamos, y no vale la mezquindad, ¿viste? De, no me están votando los pasos bajo nivel en la ciudad, no me votan el presupuesto en la ciudad, entonces yo no le voy a abochar el DNU 70. No. Ahora, María Eugenia, mencionás el gobierno del Frente de Todos, que apoyé y milité abiertamente, y la verdad que nos corresponde hacer la autocrítica correspondiente por el fracaso del programa económico. En el medio desestimás en el análisis, o por lo menos no lo mencionas, por eso te lo quiero preguntar, el fracaso del gobierno económico, del proyecto económico de ustedes cuando gobernaron entre el 15 y el 19. ¿No crees que haya sido un problema el programa económico del PRO? Creo, Pedro, que si hay un partido que ha hecho autocrítica, y yo en particular, ha sido el PRO. Digo, hemos hablado desde el 19 para acá, años de autocrítica. Yo creo que el Frente de Todos tuvo autocrítica militante como la tuya y la de otros, pero de Alberto, de Cristina, decir nos equivocamos, yo no escuché nunca.
No escuché nunca. ¿Ustedes se equivocaron entre el ¿Cómo? 15? ¿Ustedes se equivocaron económicamente? Yo creo que nuestra primera etapa de gobierno no pudo hacer las reformas de fondo que por necesidad tuvo que empezar a hacer en la segunda etapa y que la sociedad rechazó. También teníamos otra Argentina. En esa Argentina había 14 toneladas de piedra cuando no estabas de acuerdo con una reforma previsional. Eso pasó, no me lo contó nadie porque lo viví yo esa noche, yo estuve toda la noche en el Congreso. Yo también del lado de afuera. Nunca me queda claro cómo las pesaron, María Eugenia, porque la única forma de saber que hay 14 toneladas es ponerlas. Por las veredas rotas, te das cuenta. Ok. Por las veredas rotas, porque lo que hacían era romper las veredas y tiraba la piedra. Entonces después el gobierno de la ciudad tuvo que reparar todo eso. Más allá de los costos de la reparación y de todo eso, es cómo la militancia comprometida con una causa se convierte en ese nivel de violencia. ¿Cómo pasó? O sea, eso yo no lo puedo aceptar nunca. Yo te puedo aceptar que pienses distinto, yo te puedo aceptar que vengas a marchar y a protestar. A cómo eso se convierte de alguna manera, en algún momento, en algo violento que llega a esa dimensión, no, eso no te lo acepto. Yo me lo decís y te creo que vos lo aceptás. Ahora Patricia Bullrich no lo acepta. Tiene una inclinación a la violencia cuando le toca gestionar la seguridad de las movilizaciones. Es que yo creo que ahí tenemos que saldar una discusión de una vez por todas, que es una discusión de si el derecho a protestar es más importante que el derecho a transitar. Los dos son derechos constitucionales. Entonces ahí es cómo conciliamos ambos derechos. ¿Por qué no podés protestar? Obviamente, y el propio gobierno de Milei lo reconoce, la marcha del 24 de marzo, la marcha del orgullo gay, la marcha de la CGT, cuando ya es una dimensión enorme no le puede decir que se suban a la vereda. Ahora, ¿cuántas veces pasa eso? La mayor parte de las veces no pasa eso. La mayor parte de las veces el punto es cortar la calle. Y ahí a mí me parece que está mal, y realmente creo que está mal, porque creo que está mal porque no jodés a Milei, no la jodés a Patricia, no me jodés a mí, jodés al tipo que tiene que pasar por ahí, al tipo que va a laburar, al tipo que llega tarde y pierde el presentismo, al tipo que necesita llegar a un hospital, al tipo que quiere llevar a su hijo a la escuela y que su hijo no llegue tarde. Está mal esa cosa de someter, imponerte. ¿Por qué te imponer? Y hay una lógica ahí, Pedro, que yo la viví como diputada, ya siendo diputada en el Congreso. Esta lógica de convoco una marcha. El protocolo dice que no puedo estar en la calle, me pongo en la calle para pudrirla. La policía me empieza a enfrentar, voy a enfrentar a la policía. Cuando empiezo a enfrentar a la policía, bajan los diputados, es automático. Salen todos los diputados del frente de todos, salen a la calle. Salen a la calle, se enfrentan con la policía, le quieren dar órdenes a la policía cuando la policía no responde ningún diputado, ni a mí ni a nadie. Responde un ministro de seguridad y responde una orden, tiene un comando de la policía, es una fuerza de seguridad vertical. Y entonces después vuelven al recinto y dicen, la policía me tiró gas. Y ahí, mientras tanto, ¿cuál es el objetivo? Que la sesión no suceda, ¿no? ¿Por qué no quieren que la sesión suceda? Porque no tienen los votos. Eso no es democrático. Vos querés ir a protestar, anda a la plaza del Congreso, anda a todas las plazas, copa todas las plazas del país. Pero deja que la gente circule y no trates de pudrir una sesión donde no tenés los votos. Eso no es democrático. En el medio hay jubilados que cobran 350.000 pesos con un bono, es. si no cobrarían 280.000, y pareciera que en el análisis está desestimado porque del ajuste de Milei, que contó con el apoyo del PRO en el Congreso, se sostiene principalmente por el ajuste a los jubilados. 1 de cada 3 pesos del ajuste del presupuesto público tiene que ver con que los jubilados perdieron poder adquisitivo, y hoy pareciera que se desvía un poco la atención de la discusión en cuáles son las formas de la protesta y no en atender un reclamo que sospecho consideras legítimo, que es el de los jubilados, que antes de que me lo digas, no es una situación que haya arrancado con Milei, pero se profundizó con Milei, y que en el medio pareciera que por los métodos de protesta de quienes acompañan ese reclamo, el reclamo queda como en un segundo orden. Me parece que la política en general, tiene que dejar de usar a los jubilados. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay que de una vez por todas dar la discusión de fondo. ¿Y cuál es la discusión de fondo? La discusión incómoda, la reforma del sistema previsional. ¿Por qué? Porque hace años, ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, hace años que el sistema previsional está quebrado. Por algo, cuando Cristina vetó el 82% móvil. ¿Por qué lo vetó? Justo, Cristina. ¿Por qué lo vetó? Porque era evidente que no era financiable, ¿no? Entonces, de ahí para acá hemos discutido un montón sobre jubilaciones. Pero la realidad es que todos los meses el Tesoro Nacional le tiene que dar plata al ANSES para que pague. Entonces, ¿cuál es la reforma de fondo? Y vengo del Congreso donde se empezó, yo creo por suerte se empezó a discutir eso. Espero que no se termine en ver quién le da 50.000 pesos o 30.000 pesos más al jubilado el mes que viene, sino quién le da una respuesta de fondo. El primer problema que tenés es que
Hay un 50% de los jubilados, o de los que nos vamos a jubilar, que vamos, como digo yo, por autopista, respetando todas las señales y haciendo lo que hay que hacer. Yo me voy a jubilar por ANSES, porque yo derogué la jubilación de privilegio en la provincia. No solo yo, sino con el apoyo de otras fuerzas. Ningún gobernador más va a tener jubilación de privilegio, ni el gobernador ni los legisladores. Ahora, hay un 50% que, como digo yo, va por colectora. ¿Y qué es la colectora? Gente que está en sistemas jubilatorios que se jubila antes o se jubila con un piso de cálculo de haber más alto que el resto, que el del ANSES, o que se jubila con actualizaciones más favorables que el resto. Hay una inequidad. Por ejemplo, ¿qué sectores? ¿A quién te referís? Me refiero, bueno, empezando por el presidente y vicepresidente, que tiene una jubilación de privilegio, esa es la más, pero también a los del Poder Judicial que se jubilaron antes de 2017, porque después de Mauricio, a partir de 2017, ya eso se derogó, pero los jueces de antes de 2017, me refiero a los embajadores, al cuerpo diplomático, me refiero también a algunas zonas geográficas. Patagonia, que cobra un 40% más de jubilación por vivir en un determinado lugar. Entonces, así los viñateros tienen un régimen distinto, y así vas viendo cada provincia, las provincias que no se unificaron con la ANSES. Todo eso dice que igual esfuerzo, igual trabajo, distinta jubilación, por las razones que sean. Eso pone a la mitad de los argentinos en una condición y a la otra mitad bajo otra. Y después tenés todos los que están en el sistema informal, que viven de una manera que no van a acumular nunca los 30 años de aporte. Ya el mundo cambió, nadie tiene 30 años de aporte. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Entonces, primero yo creo que todos tenemos que tener igualdad de condiciones para poder jubilarnos. No puede haber que algunos ganen más que otros. Que con el mismo esfuerzo y el mismo trabajo puede haber alguna situación muy excepcional de casos de insalubridad, de gente, ok, te la tomo, pero son la minoría. Segunda cuestión, creo que cada uno tiene que cobrar una jubilación de acuerdo a lo que aportó. Y eso hace que todos los que hoy están dentro del sistema informal, sabiéndolo desde un principio, puedan empezar a hacer su aporte, sabiendo que se van a jubilar con una jubilación base para todos y un proporcional de acuerdo a lo que aportaron. Porque si no, hoy te queda o la PUAN o nada. No sé qué es la PUAN, perdón. La PUAN es la pensión universal general que se sancionó durante el gobierno de Mauricio, que quiere decir que si vos nunca tuviste un aporte y sos una persona que ya tiene más de 70 años, el Estado igual te va a dar una jubilación, que no es la jubilación mínima, es menos que la jubilación mínima. Está bien. Pero pareciera que el aporte o el no aporte fuese una decisión de los trabajadores cuando generalmente es una responsabilidad y una carga más de la patronal. Quien trabaja 30 años en la informalidad no quiere trabajar 30 años en la informalidad, no es una decisión. Por supuesto. Ahora, ¿hoy qué hacemos con el tipo que aportó 28 años y le faltan 2? O con el tipo que aportó 10. Ni hablar. Cobra lo mismo que el que no aportó nada. Es una pregunta similar a la que nos hicimos cuando se reformó el sistema previsional, no me acuerdo si fue en el 2008 o el 2009, ¿qué hacemos con el que trabajó 40 años y no se puede jubilar? Totalmente. Ahora, esa respuesta no puede ser que ese sistema, digo, yo te entiendo, a ese le tenemos que dar una respuesta. Ahora, la respuesta se la tienen que dar los que aportaron toda su vida y quebraron todavía más el sistema por meter un montón de gente que nunca había aportado, porque la solución de Cristina fue: yo jubilo a estas millones de personas porque estuvieron en el mercado informal, inclusive a más de casa, reconociendo que eso es un trabajo, pero no le puso más plata al sistema. Lo que hizo fue contra los aportes de los que trabajaron toda la vida. Entonces ahora todos ganan poco, todos ganan mal, igualamos para abajo. Y mantuvimos un sistema de excepcionalidad y privilegios para otro montón de argentinos porque viven en otro lugar, porque eligen otra profesión, porque les tocó la gracia de ser jueces o fiscales, porque son presidentes o vicepresidentes. Entonces discutamos de fondo, ¿qué vamos a hacer en serio para que el sistema funcione mejor? ¿Qué le vamos a decir? Digámosle la verdad a los argentinos. Creo que parte de lo que tiene que recuperar la política, además de renovarse, es empezar a poner la verdad sobre la mesa. A veces siento que todas nuestras discusiones, y por eso creo que la gente cada vez desconecta más cuando nos escucha, es vos mentís, vos mentís, vos mentís, vos mentís, vos mentís, y al final nadie sabe cuál es la verdad. Hay algo.
Hay algo. Por eso me parece importante generar ámbito donde se puedan discutir estas cosas abiertamente y que se plantee, bueno, por ejemplo, qué solución le puede presentar la política a los trabajadores que trabajan 40 años, 30 años y no logran jubilarse. Creo que antes de los gobiernos de Cristina la situación era peor, pero seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Vuelvo a la Pero ciudad. no te voy a insultar por eso, tranqui, No, bueno, ni a vos ni a nadie. te lo agradezco. Yo tampoco te voy a insultar. Adorni dijo que prefiere perder por un punto con el kirchnerismo que perder con el PRO. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás de la posibilidad de que la lista de Leandro Santoro pueda ganar efectivamente las elecciones el domingo? Yo creo que en política, más que hablar de ganar o perder, uno se tiene que preguntar ¿para qué? Los políticos empezamos a derrapar cuando nos olvidamos para qué nos metimos. Yo me metí en política para transformar la realidad. Por supuesto, de acuerdo a mis valores, mis ideas, mis principios. No me metí para tener un cargo. El cargo es un medio. No me metí para ver si por un punto o por 2 puntos o por 3 puntos o por 5 puntos cómo quedaba en relación a otro. Me metí con el objetivo de hacer un aporte. Yo creo que el PRO en estos 18 años ha hecho un aporte muy valioso a la ciudad. Incluso aquellos que no nos votan nos reconocen la transformación. Y creo que lo que está en juego esta elección no es ni Macri, ni Milei, ninguno de ellos dos va a ser legislador el domingo. Va a ser legislador Santoro, o Adorni, o Los Penato, o Oliveto. Probablemente Ellos, los que nombraste todos. Todos seguramente entren. Digo, ahora, esa no es la definición del domingo, no es si Macri o Milei, porque la gente no va a ver eso en la boleta. La decisión del domingo es, yo quiero que el PRO tenga más legisladores, hoy tiene 7 de 60. Yo quiero que el PRO tenga más legisladores para seguir transformando la ciudad y para seguir llevando adelante las políticas y haciendo lo bueno que hace. ¿7 legisladores tiene el PRO, perdón? 7. Mirá. 7. Tiene un bloque de 7 sobre 60. Hoy construye cada ley y construye mayorías, que fue, te diría, la mayor parte de nuestro gobierno. Los 8 años de Mauricio fueron en minoría, salvo el periodo 2015-2019 de Horacio, el resto fue siempre en minoría. Entonces, nosotros construimos con otros. Creo que los últimos 2 años de Macri también. Puede ser, Sí, puede ser. 2013, Me quedé pensando, no me acuerdo bien, pero puede ser. Entonces, lo que digo es, queremos que el gobierno de la ciudad tenga más herramientas para mejorar lo que falta y le decimos al gobierno de la ciudad, che, estas transformaciones de estos años yo las banco y quiero esto, o no. O le damos la razón a Santoro, al propio Horacio, que dice que está todo mal y que no es más del PRO, a, no sé, a Adorni, que la verdad no entiendo qué discusión sobre la ciudad viene a plantear. Porque el domingo no se discute inflación, no se discute el acuerdo con el fondo, no se discute previsional, esto de que estuvimos hablando. Todo eso no lo define el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad va a definir esa legislatura. Tampoco si la ciudad va a tener o no tener olor a pis, porque un legislador no te limpia la plaza, ni te limpia la vereda. En todo caso, discute leyes. Y ahí, en ese punto, no tengo duda que si yo tuviera que hacer una entrevista laboral, la más capacitada, la que más sabe, la más seria para el cargo es Silvia Los Penato. Ahora, para no ponerle nombres, ¿no Dale. crees que el electorado porteño valoraba más la gestión del PRO antes del 23 que después del 23? No, yo creo que las demandas cambian. Antes del 23, ese mismo electorado pedía que no haya más piquetes, que no haya más corte de calle, pedía orden en la ciudad, decía no quiero más trapitos en la cancha. Y yo entiendo que la gestión de Jorge fue una gestión de orden en todo ese punto, a diferencia de la de Horacio. Cambiaron las demandas y también cambió la prioridad del gobierno de la ciudad y al mismo tiempo sostuvimos lo que estaba bien. Un tipo como Fernán Quirós sigue al frente del Ministerio de Salud y sigue haciendo mejoras y reformas y construyendo centros de salud y mejorando los servicios de los hospitales. Lo que está bien, más. Y lo que había que mejorar, empezar a mejorarlo. Eso quiere decir que, porque aparte los porteños somos bastante exigentes, eso quiere decir que vos te encontrás con un porteño y te dice, no, todo está perfecto. No, el porteño siempre te pide más y siempre tiene algo y está muy bien. La vara alta y que tengamos todo el tiempo que hacer cosas mejores. ¿Esto dificulta o no afecta el posible acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Este escenario de fuego cruzado, ayer incluso escaló un poco el nivel de la discusión. Macri dijo que el presidente tiene alucinaciones. El presidente lo acusó a Macri de tener un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, ya un nivel que pareciera, no quiero decir de no retorno porque todo vuelve en la política argentina, pero ha escalado el nivel de la discusión. Me parece increíble, me parece que nadie se puede creer que Mauricio y Cristina tuvieron un acuerdo para que Ficha Limpia no salga. Pueden pasar muchas cosas en la política argentina, pero esa estoy segura que no pasó y que nadie puede creer realmente que haya pasado.
Ahora, dicho esto, ¿Para vos Milei no lo cree? ¿cómo? ¿Para vos Milei no lo cree lo que dijo? En realidad yo creo que no, y tampoco ningún argentino lo puede creer. Nadie que viera nuestra historia y la historia del kirchnerismo puede creer que Cristina y Mauricio se sentaron y Mauricio le dijo, no, quédate. Además, no teníamos ninguna posibilidad real de hacer que eso sucediera, porque nuestros senadores del PRO estaban sentados, porque el proyecto de ficha limpia era del oficialismo, era del presidente con nuestro apoyo, y porque su jefe de bloque debió haber garantizado que los votos estuvieran, ¿Y con sus aliados. ¿Qué pasó? ¿Qué pensás que pasó? Mira, dos cosas seguro pasaron. O una o la otra. Por eso creo que el gobierno es responsable. Bien. O el gobierno tuvo impericia y no contó bien los votos y dijo que los votos estaban y no estaban. Lo dijo el jefe de gabinete y lo dijo su jefe de bloque. Y sus dos aliados, justo en esta ley, no en ninguna otra, lo traicionaron, ¿no? Pero si eso fuera así, tendríamos que haber escuchado al presidente los últimos 5 días diciendo... Los misioneros son unos traidores, Rovira me mintió. Criticando ¿no? más a Rovira que a Macri, no escuché digamos. una palabra sobre Rovira ni una palabra sobre los senadores misioneros. O lo que pasó es que hubo un acuerdo, como dicen todos los diarios, que Rovira no lo dice, pero todos dicen que Rovira lo dice, para que la ley de ficha limpia no saliera. Porque además el propio kirchnerismo se sorprendió. Se levantaron de la banca mirando como, ¿qué pasó? Fuimos ¿no? nosotros. ¿No? Entonces digo, me parece que tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, es perro, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero bueno, lo que importa no es eso, de vuelta, porque ni Macri ni Milei van a estar en la legislatura. Sí va a haber alguien en la legislatura que dio prueba y todos los años, desde que es diputada, peleó y presentó el proyecto de ficha limpia y trató de que saliera adelante y lo peleó de verdad. Y la única que lo hizo es Silvia Luz Penato. Claro. Siento que pasa con varias fuerzas políticas, el PRO no es la única, que hay como una política de respeto o acompañamiento unilateral con el gobierno, como que acompañan decisiones del gobierno, acompañan iniciativas legislativas y después el gobierno no los acompaña en nada. Lo escuchaba el otro día el gobernador Sáenz decir, nuestros diputados o nuestros senadores acompañaron las iniciativas del oficialismo en el Congreso y a nosotros cada vez que pueden nos tiran tierra. Con el PRO pasa algo parecido en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se explica este vínculo como de respeto unilateral? Es que me parece que el planteo no es qué vínculo nosotros tenemos con la Libertad Avanza. Eso puede modificarse, puede cambiar, puede ser bueno, puede ser malo. El planteo que es lo que está bien. Y yo creo, de verdad creo, que la inflación baja cuando hay equilibrio fiscal. Y ahí podemos tener diferencias y podemos discutir sobre el modelo económico kirchnerista y el nuestro. Pero yo creo eso. Entonces, cuando yo levanto la mano para bancar que haya equilibrio fiscal, no lo hago por mi ley. Lo hago porque creo que eso baja la inflación de verdad y que eso ayuda al jubilado, no lo caga. Entonces, no lo hago para que a mi ley le vaya bien o para que mi ley me lo reconozca o para que después diga gracias Vidal o para hacer una coalición de gobierno. Lo hago porque lo creo. Como creo otras cosas en las que mi ley no cree y las voy a seguir creyendo, más allá de que mi ley no las crea, ¿no? Por esto que te decía antes, porque no vine a la política cuando uno tuvo mucho apoyo y 0 apoyo, decidís que las cosas las haces porque querés y porque crees en eso. Y yo estoy en un lugar en mi vida, ya más 50, entrando en la menopausia, y donde elijo defender mi convicción. Y eso puede tener un montón de votos o puede tener pocos votos. Pero si yo estoy tranquila cuando me voy a dormir con lo que banqué y lo que acompañé, lo puedo explicar. Yo lo que no puedo hacer es cosas que después me cueste explicar. ¿Te pasó? ¿Cómo? ¿Te pasó en tu carrera Claro política? que me pasó. ¿A quién no le pasó? Y el que te diga que no le pasó, te miente. Cosas que dudás, que encontrás un montón de argumentos racionales para justificar y después decís, no estuvo bien. Y sí, me ha pasado y le ha pasado a todos los políticos. Y el que no, somos humanos. Yo sé que a veces nosotros mismos nos ponemos en un lugar equivocado. Sí, somos humanos, nos equivocamos, cambiamos de opinión. A los 20 creemos algo y a los 50 podemos creer otra cosa. Sí, nos pasa. Nos damos cuenta de que es más fácil estar en la oposición que ser oficialismo, que gobernar siempre es difícil. Y sí nos pasa. Te escuché decir hace poco que hay cosas de mi ley que no te gustan. Sí. ¿Cuáles son las cosas que no te gustan? Bueno, te lo dije recién, medio en chiste. No me gusta el insulto. Me parece que el insulto es la expresión de la falta de argumentos.
No me parece que gritar o insultar te vuelva una persona más firme. La firmeza no te la da el agredir al otro o el decirle de todo al otro. Eso no me gusta. No me gusta una política exterior que no sea equilibrada. Yo creo que a la Argentina le faltan más exportaciones y le tiene que vender al mundo, le tiene que vender a China, le tiene que vender a Estados Unidos, tiene que hacer bloque con el Mercosur, tiene que acordar con la Unión Europea, tiene que vender su trabajo al mundo. Aunque y sean está muy zurdos bien. los presidentes del Mercosur, digamos. Obvio, Mauricio estuvo con todos los presidentes. Su política exterior, nunca visitó un país sin ver a su presidente, nunca. Y nosotros creemos, el mundo está globalizado, conectado, así como no creemos que tenga que haber una economía cerrada, no creemos que vos no te relaciones con Boric porque es de la centroizquierda o ahora con el nuevo presidente uruguayo porque ya no gobierna la calle Pou. Sí, te vas a llevar mejor con la calle Pou porque compartís más ideas, pero eso no quiere decir que no te vincules con antes Tabaré Vázquez y antes Mujica. No creo en eso. O con Lula. Me parece que la política exterior de un país, y Brasil es un gran ejemplo de eso, tiene que ser una política de Estado, más allá de quién gobierne. Y no estoy de acuerdo con eso. No creo en la no obra pública. No creo que toda la obra pública la pueda hacer el privado. Primero, hoy en la Argentina, con las condiciones macroeconómicas que tenés, ningún privado tiene incentivo a hacer obra pública, incluso aquella que le pueda resultar rentable, porque todavía no hay confianza en la Argentina. Segundo, porque hay obra pública que ningún privado quiere hacer. La obra del Arroyo El Gato, que hizo que La Plata dejara de inundarse, ¿qué privado de La Plata la iba a querer hacer? ¿Cuál es el retorno de esa inversión? Creo que tiene que haber cloaca, tiene que haber agua potable, porque tenés menos mortalidad infantil, porque tenés menos mortalidad materna. Yo creo en la obra pública y creo que se puede hacer obra pública sin corrupción. No creo que una lleve a la otra. Y esa también es una diferencia. Creo en el sistema de salud pública de la ciudad. Creo que es uno de los mejores de América Latina, con todas las cosas que tenga para mejorar. Pero creo que si te pasa algo en la calle, estés tranquilo y seguro que va a venir el SAME. Tengas prepaga, la prepaga más cara o no tengas nada. Y que te va a asistir una ambulancia con unidad coronaria. Y todas las ambulancias son de unidad coronaria. Y si estás en el medio de una autopista, va a venir un helicóptero y te va a llevar, sea de noche o sea de día. Y yo creo en eso. Creo en una escuela con inglés de primer grado. Una escuela pública con inglés de primer grado. Creo en eso. Y en eso sí, evidentemente no pensamos igual. Ahora, si vos me preguntas hoy, ¿cuál es la mayor urgencia de la Argentina? Y yo te digo, la Argentina tiene dos urgencias hoy. Y la urgencia es, primero, que la gente vuelva a recuperar su tranquilidad económica, que ir al supermercado no se convierta en una montaña rusa o en algo imposible. Segunda, sacar a los narcos todo lo que podamos. Porque donde hay más narcos, no solamente se destruyen más pibes y más vidas, y se empiezan las madres sobre todo empiezan a cambiar los comportamientos de sus hijos, no lo dejan salir en su casa. Yo el otro día estuve en un barrio del conurbano y la madre me decía, le construí una habitación en una casilla para que esté todo el día con la computadora y no salga. Porque cuando cumpla 13 y salga a la calle, sé que lo voy a perder. Porque le van a pagar más como soldadito, como parte, y lo van a inducir a consumir, o como las madres de Rosario, que yo las fui a ver antes de que cambiara el gobierno. El año pasado fui varias veces a Rosario. Una madre que había recuperado a su hijo del consumo, pero viviendo en el mismo barrio, lo venían a buscar para ofrecerle todos los días. Entonces, hay que sacar a los narcos de la Argentina, todo lo que se pueda. Yo ya sé que cero es imposible, pero hay que hacérselas difícil para que se vayan a otro lado, a joder a otro lado, no acá, no con mis hijos, los tuyos, porque además ahora tenemos el casino dentro del cuarto. Ahora tenés como un narco invisible que induce a tu hijo a la ludopatía adentro del cuarto de tu casa y no te das cuenta, ya ni siquiera construyéndole un cuarto lo tenés a salvo. Entonces, digo, yo quiero pelear por eso y esas son dos prioridades. Y yo creo, la verdad, con todas las diferencias que tengo con Patricia Bullrich, porque tengo un montón de diferencias y porque creo que lo que hizo con el PRO está mal y no es la primera vez que lo hace, le creo su compromiso contra el narcotráfico. Así como le creo al presidente que quiere tener un programa económico serio. Y ahí no voy a especular. No voy a ser mezquina, voy a bancar eso. Y con la misma convicción te voy a decir todo lo que te dije recién. Ya que habilitás el espacio de la autocrítica, lo cual te agradezco, quiero hablar del Fondo Monetario, porque es como también un gran fantasma en la economía argentina que habíamos logrado, y cuando digo habíamos me refiero a todos los argentinos, no a una fuerza política en especial, correr del plano local y que lo vuelve a traer Macri en el 18 con ese endeudamiento
para mí muy oneroso para nuestro pueblo, y que ahora volvemos nuevamente a pedirle plata al Fondo Monetario. ¿Qué pensás de ese acuerdo, María Eugenia? Mira, primero te hago un poquito de historia. La Argentina tiene 28 acuerdos con el fondo, desde su primer acuerdo. En el 56. 28 programas fallidos con el fondo y 9 defaults de distintos gobiernos. Como digo yo, la Argentina, más allá de quien haya gobernado, no tiene trayectoria, tiene prontuario para los que prestan plata. Y cuando Cristina decide, el kirchnerismo decide salir del fondo no porque le pagó el fondo y ya no estábamos endeudados, sino que decide endeudarse con Chávez a una tasa más alta. A partir de ahí, digamos, terminemos con, y acá lo digo bien en serio, es muy lindo decir que la plata del fondo se fugó, la del 2019. La verdad es que está todo en el balance del Banco Central. ¿A quién le pagaron? ¿Cuánta deuda de Cristina que venía de Cristina se pagó? ¿Cuánta nueva se pagó? Vayamos de vuelta. Dejemos de hacer de la era de posverdad una discusión política permanente. Vayamos a las planillas, a los números, veamos qué pasó con la plata en serio. Y lo que creo es que la Argentina, ojalá haya aprendido después del 2023. Hay 2 mecanismos en la Argentina que ya no dan para más. Ni la deuda ni la emisión. En Argentina tenés 3 maneras. Gastás más de lo que te entra y tenés 3 maneras de resolverlo. O aumentás los impuestos, o le das a la maquinita, o te endeudas. Todo lo que todos queremos, el Estado no lo puede pagar. Es así. Provincial, municipal, nacional, no importa de qué ideología, todo lo que queremos que el Estado sostenga, no lo puede pagar. Entonces tiene que priorizar. Incluso priorizando tampoco lo puede pagar, porque hubo distintas prioridades a lo largo de distintos gobiernos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la Argentina crezca, para que alguien venga a invertir, para recuperar la confianza? Nos va a llevar mucho tiempo. Necesitamos varios gobiernos, primero con equilibrio fiscal, mostrándole al mundo que aprendimos, que no gastamos más de lo que nos entra, que no aumentamos los impuestos para que todas esas industrias, que muchas veces los escucho a ustedes diciendo, la textil, la industria, cuidemos la industria. Bueno, si queremos cuidar la industria, lo primero que tenemos que hacer es sacarle la pata de la cabeza con los impuestos. Cuanto más impuestos le cobremos a la industria, a los aportes patronales, al trabajador, a la producción, a ingresos brutos, a todo lo que le pone más pie y más peso, porque ¿qué te dice la industria? Yo quiero competir, bájame los impuestos, porque si no, no puedo competir con el de China, no puedo competir con ningún otro país si tengo más carga tributaria. Entonces, no pueden ser los impuestos, porque ya no dan más de pagar impuestos. Tampoco puede ser la deuda, porque básicamente ya no nos presta más nadie más que el fondo. Por eso Milei tuvo que ir al fondo. Y tampoco puede ser la emisión, porque ya la experiencia de Alberto probó que la emisión nos lleva a donde nos llevó. O aprendemos y nos ponemos de acuerdo sobre las prioridades, cómo construimos ese equilibrio fiscal y qué vamos a priorizar, y no solo el presidente, cada gobernador y cada intendente, porque si no es un sálvese quien pueda, ¿no? Es a ver quién le echamos la culpa. El intendente dice que es el gobernador dice que el presidente dice que la casta. No. ¿Cuál va a ser la parte de cada uno? ¿Qué es lo que vamos a resignar cada uno de nosotros? Los jubilados. Bueno, ¿qué reforma vamos a hacer de fondo? Porque acá todos quieren socializar los costos y llevarse los créditos. Y así no da la cosa. Así no va más. Y por eso la gente no nos cree. Se da cuenta, se nos ven los hilos cuando empezamos a discutir quién miente, vos mentís, que yo, a ver cómo sacamos la chiquita, la ventajita, quién le va a dar el bono de 100.000 pesos a los jubilados la semana que viene, como si eso les resolviera. Un bono que no debería existir, porque inventamos el bono para no ponerlo en la base, para que cuando les aumente, no les aumente todo. Todo mal, todo parche sobre parche y ninguna discusión en serio que tenga a la gente en cuenta de verdad. Me parece importante lo de la discusión en serio, y creo que la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo, que durante tantos años copó la agenda pública y la discusión política, un poco desvió la posibilidad de poder, como vos decís, discutir un proyecto de país. Ustedes señalaban algo con lo que yo no comparto, que es que el kirchnerismo era el gobierno más corrupto de la historia y que ustedes eran los más honestos, y que esa era la diferencia, ¿no? Como una diferencia ética y moral, y ofrecieron principalmente antikirchnerismo, no le encontraron el agujero al mate con la economía, y volvió el kirchnerismo, lo que le planteaba Adorni a
a los Penato. ¿No pensás que fue un error haberse sobrepasado en la retórica anticorrupción, siendo que ustedes también tienen varias denuncias, los departamentos de Ritondo, la causa de aportantes truchos, la misma causa del correo de Mauricio Macri? ¿Verdaderamente pensás que el modelo de país se discute en función de si el uno es más corrupto que el otro? Primero, para mí la ética es importante. No, para mí también, ¿eh? La honestidad es importante. Para mí no también. me da igual un político que es honesto que uno que no lo es. No, claro, pero el planteo era que los kirchneristas éramos todos chorros, No, todos pero la corruptos. segunda es, denuncias, todos hemos tenido. Yo también. Todos hemos tenido denuncias. Hay una diferencia enorme entre el kirchnerismo y el PRO. O por lo menos yo lo puedo plantear a título personal. Yo no digo que los jueces me persiguen. Cada denuncia que tuve me presenté a la justicia, fui, presenté todo, esperé, presenté todas mis pruebas. No le dije a nadie que nadie me perseguía, no pedí fueros, no pedí nada. Te hago una pregunta con una mano en el corazón, Obvio. María Eugenia. Si los jueces de las causas tuyas jugasen al truco en la casa de Cristina, ¿no dirías que te están persiguiendo? ¿No sospecharías que tiene una inclinación política? Primero, no es verdad que los jueces juegan al truco en la casa de Mauricio. No, al Segundo, pádel y al fútbol. Segundo. Y estaría bueno que algún día vayan a Los Abrojos y vean cómo es. Porque, Paso. no para que Mauricio no los va a invitar a la casa, pero se van a dar cuenta que hay una parte donde hay canchas que alguien maneja y que se alquilan y que se pagan para jugar al fútbol y para jugar al tenis. Pero más allá de eso y de entrar en esa discusión, el punto central es, sí importa si sos honesto o no. Estoy de acuerdo. Sí importa. Y ¿sabes qué? Todos esos jueces no los nombró Mauricio. Todos esos jueces los nombró la mayoría peronista desde el 83 para acá en el Senado. Los únicos 2 años donde el peronismo no tuvo mayoría fueron los de Alberto. Todos esos jueces que juzgaron a Cristina los eligió el peronismo. Sin el peronismo no podrían haber sido jueces. Y yo no digo que me persiguen ni a mí, ni a Mauricio Macri, ni a Ritondo, Yo tampoco ni a nada. digo que te persiguen ni a vos ni a Mauricio Macri. Y te aseguro algo. Si alguno de nosotros tuviera una doble condena confirmada, no se presentaría como candidato. Nunca. Ni el PRO lo permitiría. Pero perdón, 2 cosas se me abren ahí, porque entiendo que la Dale. Corte Suprema ratificó, tampoco me quiero meter en la judicialización No, de la está política, perfecto. pero la Corte Suprema ratificó la condena por aportantes truchos. No, pará. No. Primero, no hay condena de aportantes truchos. Está bueno que me hagas esa pregunta, porque yo te escuché y después dije, le voy a decir, pero después me enganché con otra discusión con vos. Hay un procesamiento en primera instancia, no para mí. Yo nunca estuve ni siquiera imputada en la causa. Lo sé. Sino para los 2 apoderados del Frente Electoral, ni siquiera del PRO. Lo sé. Los 2 apoderados. Y lo que hay es un procesamiento del juez Ramos Padilla en primera instancia apelado a Cámara. Así estamos. Bien. No llegó a la Corte Suprema, ni hay condena, ni llegó a la Corte Pero Suprema. apelo a tu honestidad intelectual que me parece Sí. que le estás abriendo acá en esta conversación y te lo agradezco. ¿Vos dirías que es imparcial el Poder Judicial en la Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo en la justicia. Después podés tener miles, tenés una justicia lenta, tenés una justicia colapsada, tenés una justicia donde la tecnología no llegó. Ahora, yo quiero creer, porque ¿sabés qué? Si no hay justicia en la Argentina, no hay política, no hay democracia, no hay nada. No hay nada. Yo cada vez que me denuncian, calladita. Me comí una denuncia por enriquecimiento ilícito del kirchnerismo, por la casa que me había comprado. ¿Y sabés qué hice? No salí a decir, ay, Tailade, que me anunció que me iba a denunciar, me denunció y era director de contrainteligencia de Cristina y es parte de los servicios y me están persiguiendo. Y es mentira. No, fui, presenté todos mis papelitos, me la banqué. Y fuiste sobreseída. 3 años y Sí, fui lo sé. sobreseída. Lo sé. Como ¿Ok? Cristina fue sobreseída en varias causas también. Sí, y en otras condenada, Sí. doblemente. Sí. ¿No? Entonces lo que digo es, y me la banqué. Y me la banqué, calladita, sin decir nada, cuando todos los kirchneristas en las redes sociales me decían, Vidal, explica que vivís en la isla. No vivo en la isla, era mentira. Puedo mostrar mi casa. Mañana querés venir con una cámara a ver dónde vivo, te muestro mi casa. no creo- Entonces, ¿sabés qué? La no creo que esa honestidad sea la para mí discusión. sí es un valor. Y no solo es la honestidad, es la república. Y ahí cuando hablamos de república, que parece una cosa, no, república es creer que hay 3 poderes. Y que cuando un poder no te da la razón, te la tenés que bancar. Y si la Corte Suprema de Justicia no te da la razón, te la tenés que bancar. Y seguir el camino que seguimos todos los ciudadanos, porque el resto de los ciudadanos no tienen ficha limpia, no tienen una ficha limpia que se derogue, no tienen amigos jueces, no tienen buenos abogados y se la tienen que bancar. Obviamente, ahora también el propio Mauricio Macri muy abiertamente se manifestó en contra de la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, denunciando algo con lo que coincido, que no era un juez imparcial, que no era un juez honesto. Y es un juez de Comodoro Pi, no es un juez menor.
y mencionamos el caso del hijo porque fue postulado a la Corte Suprema, como él hay otros. Creo que coincidimos ahí y no te voy a pedir tampoco que me des la derecha. Entonces ahí hay una contradicción, María Eugenia, entre la confianza, digamos, ciega en que... Yo también creo en la justicia, no creo en el Poder Judicial argentino ciegamente. Y de repente hay un juez de Comodoro Pi que lo postulan para la Corte y el propio PRO dice, che, no, este no. Y el propio Lijo es el que ha tenido a cargo muchas de las causas contra los funcionarios del kirchnerismo. Bueno, pero ahí de vuelta. Si alguien va a ser o no juez de la Corte, hoy depende de la decisión del kirchnerismo. Es el kirchnerismo el que define quién va a ser juez de la Corte hoy en la Argentina. Si es el que tiene el número que define en el Senado. Todas las fuerzas del PRO, del Milei, el radicalismo no construyen el número. Todos los senadores que construyen el número hoy en el kirchnerismo, sin el kirchnerismo no se puede tener un juez de la Corte. Es el kirchnerismo el que va a decidir si hay jueces de la Corte, qué jueces de la Corte va a haber. De hecho, también se denunciaba como el acuerdo Milei-Cristina para nombrar al hijo. Y yo quiero que estemos atentos. ¿A quién va a votar la ampliación de la Corte? ¿Y a quién va a votar a qué jueces de la Corte? A vos no te corresponde, ¿no? ¿O sí? No, los diputados no votamos y yo además termino mi mandato ahora en diciembre. ¿Y no vas a ser candidata? No lo definimos todavía. Y la verdad que no lo sé y lo vamos a definir en el PRO. No me muero por ningún cargo. De vuelta, yo soy una jugadora de equipo. Y creo que lo demostré siempre a lo largo de mi carrera. Yo no vine por un proyecto personal. Yo me siento parte de un proyecto colectivo y común. Por eso no estoy de acuerdo con lo que hizo Horacio, por eso no estoy de acuerdo con lo que hizo Patricia. ¿Seguís hablando con ellos? No, con Patricia no hablé. La verdad, nunca tuve una gran relación. Cuando con Horacio parte sí, del ¿no? mismo equipo. Sí, es mi amigo y no va a cambiar mi afecto personal, pero estoy profundamente decepcionada de su decisión política. ¿Lo sabes? Y eso es verdad, dijiste? se lo sabe, se lo dije antes de que se presente. Le di todas las razones por las que yo creía que no tenía que irse del PRO. Pero además me duele enormemente que haya hecho una campaña abiertamente en contra del PRO, sin decir una palabra del kirchnerismo y sin decir una palabra de Javier Milei, cuando compartimos ideas en contra del kirchnerismo durante 20 años y me consta que está en contra del gobierno de Javier Milei desde que empezó Javier Milei. No es por defenderlo, pero intuyo que está disputando ese electorado, ¿no? Bueno, de vuelta, volvemos al mismo punto. ¿Para qué haces política? ¿La haces para construir un proyecto personal? ¿La haces para ser electo? ¿La haces para qué haces política? ¿O la haces para contribuir a una transformación? Entonces, ¿a qué transformación contribuye hoy Patricia en un partido que no comparte las ideas que ella misma sostenía hasta hace 200 años, hasta hace meses? ¿A qué transformación contribuye Horacio presentándose en soledad para un cargo que no quiere? Porque ella dijo que quiere ser jefe de gobierno, o sea, ya le está anunciando a los porteños que dentro de 2 años no va a estar más. ¿Para qué transformación en la legislatura? María Eugenia, cuando eras gobernadora y sucedió la trágica muerte de los 2 trabajadores de la educación, Sandra y Rubén, vos dijiste que no querías que se utilice políticamente esa muerte. Habiendo pasado ya tanto tiempo, 7 años si no me equivoco, fue en el 2018. ¿Qué balance haces de la responsabilidad política del gobierno de la provincia? Nadie tiene por qué leer mi libro y me imagino que ustedes tampoco se van a someter a eso, pero se le dediqué un capítulo a eso. A hacer una autocrítica sobre eso. Yo no me siento responsable judicialmente. La provincia tiene 18.000 escuelas, 12.000 edificios y la verdad es que el estado de abandono y deterioro que encontré era infinito. Así que, y además había habido un gasista matriculado que ha habido la tarde anterior a resolver el problema de gas. Que o sea, fue que condenado. está claro, que fue condenado, que está claro que algo pasó, hubo una mala praxis ahí, no es que nunca se ha habido a arreglar la escuela. No, de hecho había 8 denuncias previas por una pérdida de gas. Y la muerte fue utilizada políticamente. Fue utilizada políticamente. ¿De qué me arrepiento yo? De no haber ido a la escuela en ese mismo momento, ese mismo día, a esa hora. De no haberme yo puesto al frente del tema y no haberme yo contactado con las familias. Eso estuvo mal, porque yo lo había hecho siempre. Mira, yo me reuní con cada uno de las familias, o por lo menos con la mayor parte y todas las que pude contactar, y si no lo hizo yo, lo hizo Cristian Ritondo, cada una de las familias de personas que habían muerto víctimas de homicidio en la provincia, o incluso de personas que habían sido secuestradas. Y te juro que debe ser de las cosas más feas que te tocan como funcionario, que a alguien le pasa algo cuando vos estás gobernando, porque la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de personas, es un país, es como el tamaño de Francia, y vos no podés estar en todas partes, pero sí es tu responsabilidad todo lo que pase. Y te política, aseguro, tu responsabilidad política. Política. No penal. No penal, pero sí política.
Y obviamente que me siento responsable políticamente de todo lo que pasó en la provincia, de todo, de cada secuestro, de cada homicidio, de cada robo, aunque te hayan sacado el celular, porque yo era la gobernadora y no podía mirar para otro lado ni echarle la culpa a nadie. Más allá incluso del gabinete que elegís. Y eso le pasa a todos los gobernadores, a todos los presidentes. Y te da mucha impotencia no haber podido llegar a ese lugar y haberlo podido evitar. Ahora, si es realista pensar que un gobernador, sea yo o cualquiera, puede evitar eso en ese momento, no es realista. No es realista, no es posible, no es humano. ¿Y pudiste hablar después con los familiares de las víctimas? No, luego no me quisieron atender y los respeto. Respeto el dolor, respeto el enojo, la bronca. Sí, obvio que la respeto y la entiendo. ¿Cómo no la voy a poder entender Bien. ni respetar? Nos vamos acercando al final. Espero no lo tomes como una chicana, lo pienso realmente. Si vos no sos responsable penalmente, lo cual coincido, que los dirigentes políticos no son responsables penales por las decisiones que toman en actos de gestión, ¿no es aplicable lo mismo a la causa vialidad? Cuando tenés tantos empresarios, me confundí con la de Cuadernos, pero digo, cuando tenés tantas pruebas de los vínculos que tenía Cristina con Lázaro Báez, cuando eran socios de una misma sociedad comercial y tenían vínculos comerciales entre ellos, cuando a tu hija le descubren en una caja de seguridad $9 millones, es difícil. Cuando vos tus propios hoteles los alquilaban más allá de si sea legal o no. Eso Yo no lo hubiera alquilado. No es la causa vialidad. No, claro, es otra. Lo que digo es, son tantas y no es persecución. Son hechos. Tenemos un ping-pong para terminar. Dale. Sabes que no comparto esto, ¿no? Obvio, Bien, obvio. bien. Está Yo muy creo bien. que es clara que hay Está muy persecución bien. contra los dirigentes del peronismo a cargo del Poder Judicial. Pero no pienso que nos vamos a poner de acuerdo No. en esta charla. Quizás fuera del aire sea más Ojalá posible. algún día y charlemos más. Pero obvio. no lo sé. Vamos a terminar con una suerte de ping-pong. A nosotros nos gusta la política, pero Dale. a los algoritmos les gustan las arbitrariedades. Así que te voy a decir, Dale. te voy a preguntar cosas y vamos a responder Obvio. sintéticamente, y probablemente lo que más se viralice, lamentablemente, sea esto. Oh, qué lástima. La verdad que sí, así Qué funciona. lástima, porque fue una gran charla. Así funcionan las redes. Así funcionan las redes. Ping-pong porteño. Dale. El mismo que le vamos a hacer a todos. Un barrio, Flores. un club, Boca. una pizzería, Los Inmortales. un lugar para escuchar música en vivo. Ah, me mataste, ahí tengo varios. Pero voy a elegir el Gran Rex porque fue mi primer lugar donde fui a ver mi primer recital a los 12 años. Ojalá no lo demuelan ahora, ¿no? No lo van a demoler. Una característica que define a los porteños. Una característica que define a los porteños. Tomarnos un café con alguien que queremos. Un amigo, un vecino, que sea toda la buena excusa para ir a tomar un café a un bar siempre. Una cosa que te gusta de Buenos Aires y algo que no soportás. Me gusta, me encanta la cultura, me encanta que esta ciudad siempre te sorprende, siempre hay un lugar nuevo que conoces que está buenísimo y que decís, che, pará, ¿viste esto? Eso, incluso a los que vivimos años en la ciudad nos pasa. No me gusta el ruido, me molesta mucho los lugares de alto tránsito, el ruido. Cuando entras a una calle tranquila de barrio de la ciudad decís, con muchos árboles decís, qué bueno que está esto. Un político o política de la oposición porteña que valores. Un político que valore. Hoy está en la oposición, Paulo Oliveto. Si no vivieras en Buenos Aires, ¿vivirías en? En cualquier lugar donde estén mis hijos. Soy medio intensa. Y por último, pero no por eso menos importante, si fueras jefa de gobierno por un día, ¿cuál sería tu primera medida? Es espantosa la pregunta, es antipolítica, pero es así, el algoritmo funciona Un día. Ay, qué poco tiempo. Un día. Ay, qué difícil me la pusiste. Me tengo que poner a elegir. Bueno, consistente con el ruido y con la idea de ciudad moderna, que todos los colectivos sean eléctricos. Bien, perfecto. Sé que trajiste un regalo para la comunidad de Gelatina, sé que lo tenés encima, ya estamos terminando la nota. Le pido disculpas a Tomás García, que lo hemos hecho esperar. A ver, ¿qué Creo trajiste? que si hay alguien que rompió la grieta, fue el Papa Francisco. Así que te traje, primero porque soy creyente, yo sé que a lo mejor no todos ustedes creen o no todos los que te siguen lo son, pero a lo mejor Muchos sí. Muchos tienen fe como yo. Así que me pareció un buen regalo traerte un rosario de la Virgen de San Nicolás bendecido por el Papa Francisco, cuando ya era Papa. Cuando lo fui a ver, yo lo fui a ver 2 veces, y las 2 veces le pedí que me bendijera algunos rosarios, y me parece que es un lindo regalo para alguien, dejarle el rosario de la Virgen de San Nicolás, que es una gran virgen,
de la Argentina, bendecida por el Papa. Te lo agradezco enormemente. Será sorteado para nuestra comunidad en el gelatón que haremos el 20 de julio. María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO, muchas gracias por pasar por Gelatina. Gracias a vos. Ustedes no se vayan, nosotros seguimos con Tomás García hablando de inteligencia artificial en la recta de este programa de Industria Nacional.